Hermanos, les damos una cordial bienvenida a la reunión del fin de semana. Queremos que por favor se ponga de pie para cantar una canción. Si puede abrir su libro Cantemos a Jehová o su dispositivo electrónico, en la canción número 121. Lleva como tema Animémonos unos a otros y está basado en el texto de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Cántico 121. Después nuestro hermano Israel Villaseñor hará la oración de inicio. Los animamos a todos a cantar con entusiasmo. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra primera reunión, el discurso público. El día de hoy nos visita nuestro hermano Jonathan Rodríguez de la congregación Anacahuita. Él nos va a presentar el siguiente discurso que lleva como tema: sea sabio al elegir sus compañías. Los invitamos a todos a poner toda su atención y sacar el máximo provecho. La obra Perspicacia o la enciclopedia Perspicacia la define como la aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas y evitar peligros. ¿Puede usted identificar a qué nos referimos, a qué aptitud nos referimos? Le voy a repetir la definición. Es la aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas y evitar peligros. Bueno, esa descripción o esa definición es lo que es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría nos permite eso, en base al conocimiento que tenemos de las cosas, resolver problemas y evitar peligros.
Y como el tema de este discurso lo dice, es importante utilizar la sabiduría para elegir nuestras compañías. ¿Por qué es tan importante? Miren, veamos directamente la respuesta en la palabra de Dios. Les invito a todos, por favor, a que busquen lo que dice el proverbio o los proverbios en el capítulo 2 y vamos a leer ahí algunos versículos. Proverbios capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 10 al 14. Dice ahí: cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento mismo se haga agradable a tu mismísima alma, note usted, la capacidad de pensar misma te vigilará, el discernimiento mismo te salvaguardará. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de la rectitud para andar en los caminos de la oscuridad, de los que están regocijándose en hacer el mal, que están gozosos en las cosas perversas de la maldad. Es claro entonces que la sabiduría divina nos ayuda a que podamos nosotros evitar los peligros de tener una mala compañía. Pero, ¿qué más podemos aprender o conocer en cuanto a este tema, en cuanto a lo importante que es elegir sabiamente nuestras compañías? Bueno, hermanos, a lo largo de este discurso vamos a estar contestando 3 preguntas. Si usted suele tomar notas, puede hacerlo. La primera de ellas es: ¿qué importancia tiene elegir sabiamente nuestras compañías? La segunda es: ¿por qué debemos procurar la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación? Y la tercera es: ¿cuál es la mejor amistad o compañía que cada uno de nosotros podemos tener? Bueno, vamos a contestar la primera. La primera es: ¿qué importancia tiene elegir buenas compañías? Bueno, la razón básica por la cual es tan importante ser sabio al elegir nuestras compañías es porque éstas pueden ejercer una poderosa influencia en nosotros y puede hacerlo tanto para bien como también como para mal. Y vamos a ver cómo es que la palabra de Dios explica esto. Leamos por favor lo que dice el Proverbios, capítulo 13, y vamos a leer lo que dice el versículo número 20. Proverbios 13, en el verso 20. Vamos a leer solo la primera parte. Dice así: el que está andando con personas sabias, ¿cómo dice? Se hará sabio. Este proverbio entonces nos explica claramente que una buena compañía o una sabia compañía puede ejercer una poderosa influencia en nosotros para bien. Y en la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar muchos ejemplos de lo valioso que es tener una buena y una sabia compañía. Pero antes de ver un ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros definir una buena amistad o una buena compañía? Bueno, una buena amistad o una buena compañía es aquella que es sensata, discreta, de buen juicio y que fortalece nuestra confianza en Dios, que nos fortalece en nuestra determinación de hacer la voluntad de Dios. Les voy a repetir nuevamente la definición. Una buena amistad o compañía es aquella que es sensata, discreta, que ejerce buen juicio y que fortalece nuestra determinación de hacer la voluntad de Dios. ¿Les parece que veamos un ejemplo de esto, de lo que significa una buena compañía? Bueno, vamos a dirigir toda nuestra atención al primer libro de Samuel en el capítulo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer aquí algunos versículos. Vamos a analizar el ejemplo de David y Jonatán. Más o menos para ponernos un poco en contexto, vamos a leer los versículos 16 y 17, para ponernos un poco en contexto de la situación de David. Para este momento, David estaba pasando por momentos de mucha presión o de mucha angustia. ¿Por qué razón? Porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero vamos a ver cómo es que Jonatán resultó ser una valiosa compañía para el joven David. Dice ahí el versículo 16 y 17. Jonatán, hijo de Saúl, ahora se levantó y fue a David, a Ores. Note usted, para fortalecerle la mano respecto a Dios, y pasó a decirle: no tengas miedo, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú mismo serás rey sobre Israel, y yo mismo llegaré a ser segundo a ti. Y Saúl, mi padre, también tiene conocimiento de que así es en efecto.
¿Pudo usted observar entonces cómo David resultó ser una valiosa compañía? Dice ahí el versículo 16 que él fortaleció la determinación de David de hacer la voluntad de Dios. Sin duda que Jonatán resultó ser sensato, discreto y que fortaleció la fe y la confianza del rey David. Ahora bien, también podríamos dar una definición muy interesante de lo que es de lo que no es una buena compañía. ¿Cómo podríamos definir a una mala amistad o a una no buena compañía? Bueno, una mala compañía es aquella que es insensible a los principios bíblicos, que nos pone en peligro y que nos extravía o que nos hace perdernos. ¿Podemos nosotros ver o hallar ejemplos de que escoger mal una compañía tiene esos efectos? Pues sí, basta solamente echar un vistazo al mundo, al sistema en el que estamos viviendo y podemos darnos cuenta de la poderosa influencia que puede tener una mala amistad o compañía en las personas. Es así como podemos ver a personas o jóvenes que producto de las drogas, el alcoholismo, la inmoralidad sexual, pues se han extraviado y se han perdido. Por esa razón, hermanos, es tan importante prestar atención al consejo franco y claro que proporciona la Biblia en relación a la elección de nuestras amistades o compañías. Muy bien, pues entonces una vez que ya hemos definido que hemos contestado la primera pregunta, ¿qué importancia tiene elegir buenas compañías? Vamos a contestar la segunda. ¿Recuerda cuál era esa segunda pregunta? ¿Por qué debemos procurar la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación? Bueno, básicamente, hermanos, hay 3 razones. Y para hacerlo más interesante, vamos a utilizar algunas imágenes. Para analizar la primera razón por la cual es tan importante procurar la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación, me gustaría que prestaran atención a la siguiente imagen. ¿Qué pueden ustedes observar? ¿Pueden hallar la razón por la cual es tan importante procurar la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación? Bueno, si no es así, vamos a leerlo directamente en la Biblia. Busquen, por favor, todos lo que dice Daniel en el capítulo 7, en el versículo número 10. Y aquí vamos a hallar la primera razón. No pierda de vista lo que nos enseña la imagen. Daniel capítulo 7, versículo 10. Dice ahí: había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Cuando se refiere a él, se refiere a Jehová. Sigue diciendo: había 1,000 millares que seguían ministrándole, y 10,000 veces 10,000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento y hubo libros que se abrieron. Entonces, la primera razón por la cual debemos procurar la compañía de buenas amistades dentro de la congregación es porque Jehová Dios mismo nos pone el ejemplo. Y es que, aunque Jehová Dios es un ser completo, es un ser perfecto, es interesante darnos cuenta en este versículo que Él procura la compañía de seres espirituales sabios, ¿verdad?, que hacen su voluntad y que le ministran. E incluso Jehová Dios mismo también ha sido sabio al elegir sus compañías. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, basta recordar, hermanos, en el tiempo de Noé. Si nosotros recordamos el relato en el capítulo 6 de Génesis, menciona que había ángeles que estaban observando a las mujeres desde los cielos. ¿Qué ocurrió con esos ángeles que desarrollaron deseos inmorales en las mujeres que había en la tierra? Dice que abandonaron su posición delante de Dios y bajaron a la tierra y tuvieron relaciones inmorales con estas personas. ¿Cuáles fueron las consecuencias o cómo fue que Jehová Dios demostró ser sabio al elegir sus compañías? Bueno, la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 4 menciona cuáles fueron las consecuencias. Ahí se dice claramente que estos ángeles perdieron su posición delante de Dios y de esa manera Jehová Dios los destinó a densas tinieblas o oscuridad, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de Jehová nos deja claro entonces lo importante de rodearnos de compañías sanas, de compañías sabias. Esa es la primera razón, hermanos. Pero vamos a ver la segunda razón. Prestemos atención nuevamente a la imagen. ¿Qué pueden ustedes observar? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ahí podemos observar a un rebaño de ovejas que están siendo protegidas por su pastor. Pero, ¿por qué podemos decir que esta es una segunda razón muy importante? Bueno, justamente la Biblia, cuando hace referencia al pueblo de Dios, menciona en muchas ocasiones que el pueblo de Dios es como un rebaño de ovejas. ¿Qué pasa si nosotros, como ovejas de este rebaño, en algún momento nos alejamos del rebaño?
Bueno, esta ilustración deja claro que eso nos pone en un serio peligro. ¿En qué peligro? Pues en el peligro de ser devorados por algún depredador. Por eso es tan importante que estemos unidos a la congregación cristiana. Y es que el mundo de Satanás promueve justamente eso, el que nosotros nos alejemos de la congregación cristiana. ¿Cómo lo hace? Miren, veamos por favor lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 1. Este texto nos explica claramente cuál es la actitud que desea Satanás que nosotros desarrollemos. Vamos a leer Proverbios, capítulo 18, en su verso 1. Vamos a leer también la primera parte. Dice ahí: el que se aísla buscará su propio anhelo egoísta. Así es, Satanás desea o intenta aislarnos de la congregación. ¿Con qué motivo? Dice aquí, con búsquedas materialistas o egoístas. Eso es lo que desea Satanás, que nosotros desarrollemos una actitud egoísta y que busquemos metas egoístas o mundanas dentro de este sistema de cosas. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros busquemos la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación, ya que eso nos permitirá mantenernos alejados del peligro. Y miren, vamos a ver en este sentido el consejo que el apóstol Pedro dio a la congregación. Vayamos todos a lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9. Vamos a analizar lo que dice este texto. Primera carta de Pedro, capítulo 5, en los versículos 8 y 9. Dice ahí: mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente procurando devorar a alguien. Este versículo nos enseña algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque dice ahí que Satanás, como un depredador, como un león rugiente, dice que anda en derredor. ¿En derredor de quién? Pues de cada uno de nosotros, en derredor del rebaño de Dios, ¿verdad? Nosotros los que pertenecemos a la congregación cristiana. ¿Con qué objetivo es que Satanás está merodeando o rodeando a la congregación? Dice ahí, porque procura devorar a alguien. ¿A quién? A quien se aleja de la congregación cristiana. Por eso veamos el franco consejo que nos da el versículo 9. Pero pónganse en contra de él, es decir, en contra de Satanás, sólidos en la fe, sabiendo que las mismas cosas en cuanto a sufrimientos van realizándose en toda la asociación de sus hermanos en el mundo. Así es, la única forma en cómo nosotros podemos mantenernos a salvo de Satanás es que juntos, como congregación, podamos mantenernos unidos. Si ustedes observan, el versículo justamente transmite esa idea. Dice ahí, pónganse en contra de él. No dice ponte en contra de él, dice pónganse en contra de él, sólidos en la fe. Es importante entonces, hermanos, que meditemos seriamente en eso. Si nosotros nos mantenemos dentro de la congregación cristiana unidos y procuramos la compañía de hermanos espirituales dentro de ella, podemos mantenernos firmes contra los ataques de Satanás. Esa es la segunda razón, hermanos, por la cual es tan importante procurar la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación. Pero vamos a analizar la tercera y última. Y nuevamente les pido por favor que pongan atención a la imagen que se va a presentar. ¿Qué pueden ustedes observar ahí? Bueno, podemos ver a un grupo de hermanos que está analizando o leyendo la Biblia, pero ¿pueden ustedes notar bajo qué circunstancias lo están haciendo? Bueno, vamos a leer directamente la Biblia, la tercera razón. Busquen por favor lo que dice Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 24 y 25. Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice allí: y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Note usted, sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Por eso es tan importante, es claro este consejo, ¿verdad? Si nosotros procuramos la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación, dice aquí que esto nos permitirá animarnos e incitarnos al amor y a las buenas obras. Y esto es de suma importancia hacerlo, ya que cada día que pasa, hermanos, está más cerca el final de este sistema de cosas. Y la única forma en cómo podremos nosotros pasar con vida a ese nuevo mundo,
o pasar con éxito la gran tribulación, pues es el que estemos unidos como congregación cristiana y que procuremos la compañía de hermanos espirituales dentro de ella. Entonces, hermanos, podemos resumir que las 3 razones son muy valiosas para nosotros. Jehová nos pone el ejemplo, Satanás desea devorarnos y cada día está más cerca el final de este sistema de cosas. Por eso es tan importante que procuremos la compañía de hermanos dentro de la congregación. Ahora bien, aquí me gustaría hacer una anotación muy importante en relación a este aspecto de nuestra vida cristiana, que es buscar amistades. Vamos a leer un texto bíblico que nos va a enseñar 2 cosas muy importantes. Dirijamos nuestra atención, hermanos, por favor, a lo que dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 20 al 22. De este texto vamos a extraer 2 lecciones muy importantes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice ahí la palabra de Dios. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un propósito falto de honra. Por eso, si alguien se mantiene apartado de estos, será un vaso para propósito honroso, santificado, útil a su dueño, preparado para toda buena obra. De modo que huye de los deseos que acompañan a la juventud, mas sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué podemos extraer o cuáles son las 2 lecciones que extraemos de estos versículos? Bueno, es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros meditemos en lo siguiente. Dentro de la congregación, nosotros desempeñamos 2 papeles. ¿Cuáles son esos 2 papeles? Bueno, por un lado, usted ofrece su amistad, ¿verdad? Usted puede ofrecer o desea ofrecer su amistad a muchos de nuestros hermanos. Pero también usted busca la amistad de hermanos dentro de la congregación. Entonces, de acuerdo a este texto bíblico, ¿qué debe usted de esforzarse por hacer? Bueno, si usted está ofreciendo su amistad, debe de esforzarse, como dice el versículo 22, de desarrollar cualidades espirituales que puedan favorecer a los demás. Y por otro lado, si usted busca la amistad de alguien, debe esforzarse por buscar la compañía de hermanos espirituales que desarrollen estas cualidades, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante, hermanos, porque si nosotros al cumplir estos 2 papeles, pues definitivamente puede haber edificación, puede haber ánimo y puede haber estímulo dentro de la congregación cristiana. Ahora, algo interesante que también nos enseña este texto bíblico es que dentro de la congregación podríamos hallar congregaciones quizás no muy edificantes. Y esto nos lleva a alguna reflexión o nos lleva a una reflexión. Quizás muchos de nosotros pensemos y digamos, bueno, entonces si aún dentro de la congregación debo de ser cuidadoso al elegir mis compañías, pues entonces realmente también dentro o fuera del mundo puedo yo buscar amigos. Bueno, vamos a ver o vamos a leer algunos textos bíblicos por qué esta forma de pensar o este razonamiento no es del todo sabio. Miren, vamos a leer primeramente lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el versículo 19. Juan, capítulo 15, en el versículo 19. Esta es una guía muy interesante que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudará a saber si estamos eligiendo sabiamente nuestras compañías, ya sea dentro de la congregación o fuera de ella. Dice ahí el versículo: si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he escogido del mundo, a causa de esto el mundo los odia. ¿Por qué podemos decir, hermanos, que esta es una guía para saber si estamos eligiendo sabiamente nuestras compañías? Bueno, póngase a pensar por un momento en cada una de las actividades que usted desarrolla en el día a día. Dígase en la escuela, en el trabajo o en alguna otra actividad que usted desempeña. ¿Podría decir que usted tiene la aceptación de las personas? ¿Lo buscan? ¿Procuran su amistad? Bueno, si es así, debería de preocuparse porque probablemente usted está teniendo el deseo o está desarrollando aptitudes o características que el mundo le agradan. Y eso, por esa razón es que las personas lo buscan. Pero por otro lado,
¿Acaso las personas se sienten o lo rechazan, no buscan su compañía, quizás no lo invitan a ciertas festividades o se mantienen alejado de usted? Bueno, eso indica que quizás usted va por buen camino. ¿Por qué razón? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Y como claramente Jesucristo lo explicó, pues eso no sería algo popular o no sería algo que le gustaría o le agradaría a las personas. Entonces, este consejo de Jesús es claro. Si nosotros queremos ser sabios al elegir nuestras compañías, debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Jehová, y eso traerá consigo el que muchas personas no desearán nuestra compañía. Pero hay otro texto de la Biblia que también nos ayudará a darnos cuenta de por qué no debemos desarrollar esa forma de pensar, ¿verdad? De decir, bueno, pues si dentro de la congregación también debo elegir mis compañías, pues entonces puedo elegirlas donde sea, fuera o dentro de la congregación. Y vamos a ver por qué no es sabio esa forma de pensar. Miren, busquemos todos, hermanos, lo que dice la Biblia aquí en Filipenses capítulo 4. Perdón, hermanos, corrijo, el texto es Efesios capítulo 5 en los versículos 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Sí estamos todos ahí? Dice el texto: que la fornicación y la inmundicia de toda clase o la avidez ni siquiera se mencionen entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno. Cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias. Porque saben esto, y ustedes mismos lo reconocen, que ningún fornicador, ni inmundo, ni persona dominada por la avidez, lo que significa ser idólatra, tiene herencia alguna en el reino del Cristo y de Dios. Este texto es muy valioso y podemos extraer una lección muy importante. El versículo 3 dice que la fornicación o pecados graves ni siquiera se mencionen entre ustedes. Entonces, ¿por qué podemos decir, hermanos, que nunca va a ser comparable las amistades que podemos disfrutar dentro de la congregación a aquellas que podemos buscar fuera de ella? Porque póngase usted a pensar, ¿en torno a qué temas gira la plática o de qué cosas hablan las personas que no son siervos de Jehová? Bueno, pues si bien es cierto que quizás muchas de ellas no practican estos pecados o que no tienen estas actitudes, la realidad es que muchas veces su plática gira en torno a todos estos temas, ¿verdad? Pero algo interesante que dice aquí la palabra de Dios es que dentro de la congregación cristiana estos temas ni siquiera se mencionan entre nosotros. Dentro de la congregación no se toleran este tipo de comportamientos y mucho menos se mencionan. Por esa razón, hermanos, es que nunca va a ser comparable las amistades que podemos disfrutar dentro de la congregación a aquellas que podemos buscar fuera. Aun cuando haya personas que quizás no tengan estas actitudes o no realicen estos pecados, nunca va a ser comparable, hermanos. ¿Por qué razón? Porque dentro de nuestra plática podemos darnos cuenta de aquellas personas que hacen la voluntad de Dios y se esfuerzan por conocerle. Entonces, hermanos, pues básicamente hemos contestado la segunda pregunta. ¿Por qué debemos procurar la compañía de hermanos espirituales dentro de la congregación? Pues analizamos 3 razones y vimos el doble papel que desempeñamos dentro de la congregación, ya sea al buscar la amistad o al ofrecerla. Y ya vimos también por qué es tan importante que nunca desarrollemos la actitud o la forma de pensar que dentro de la congregación no podemos hallar buenas compañías. Pero vamos a contestar la tercera y última pregunta. Esta era, ¿cuál es la mejor amistad o compañía que podemos tener? Bueno, está claro, hermanos, que esa amistad o la mejor compañía o amistad de la cual podemos disfrutar es la que nos ofrece nuestro Creador, nuestro Dios Jehová. Y es que Santiago en el capítulo 4, versículo número 8, dice claramente que Él nos invita a que nosotros seamos sus amigos. ¿Recuerdan cómo dice ese texto? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora bien, nosotros podemos disfrutar de esa compañía o de la compañía que nos ofrece Jehová, pero también Jehová Dios pide algo de nosotros si nosotros queremos ser sus amigos. Y vamos a ver 2 cosas que Jehová Dios pide de cada uno de nosotros. Leamos primeramente lo que dice Santiago en el capítulo 2, en los versículos 22 y 23. Santiago, capítulo 2, versículos 22 y 23.
Dice ahí la Escritura. Contemplas que su fe obró junto con sus obras, y por sus obras su fe fue perfeccionada. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham puso fe en Jehová, y le fue contado por justicia, y vino a ser llamado, ¿cómo? Amigo de Jehová. Así es. ¿Pudo usted observar entonces cuál es esa cualidad espiritual que pide Jehová de sus amigos? Dice ahí que fue la fe, pero una fe con obras, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, queremos felicitarlos, ¿verdad? Hermanos y amigos que nos acompañan. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que usted esté aquí presente en las reuniones cristianas demuestra el deseo que tiene de ser amigo de Dios, ¿verdad? El hecho de que usted esté aquí presente en las reuniones demuestra la fe y la confianza que tiene en Jehová y el hecho o el deseo que tiene usted de ser instruido por Él. Entonces, esta es una de las primeras cosas que Jehová Dios pide de los que deseamos ser sus amigos. Pero vamos a ver cuál es la segunda cosa que pide Jehová de nosotros. Vayamos a lo que dice el Salmo número 25 en el verso 14. Salmo 25, 14. Dice ahí la palabra de Dios. La intimidad con Jehová pertenece a los que le temen, también su pacto, para hacer que lo conozcan. ¿Puede usted observar cuál es o qué es lo que Jehová pide de nosotros para poder tener una relación estrecha e íntima con Él? Dice ahí que pide que nosotros le temamos. Pero este temor no significa un miedo mórbido que nos aterrorice o que nos inmovilice a hacer su voluntad. No. Este temor es un miedo reverente y respetuoso a desagradarle. Si usted desarrolla ese temor y esa fe y confianza en Jehová Dios, entonces usted podrá disfrutar de la mejor amistad que podemos tener, que es la amistad de nuestro Creador. Pues sin duda, hermanos, que este discurso, esta plática que hemos tenido con ustedes, sin duda que nos ha ayudado a comprender muchas cosas muy valiosas en relación a la importancia de elegir sabiamente nuestras compañías. Por esa razón, hermanos, esforcémonos por seguir desarrollando cualidades espirituales. Si de esa forma lo hacemos, nosotros podemos disfrutar de buenas amistades y sobre todo de la amistad de nuestro Dios Jehová. Para terminar, me gustaría concluir con lo que dice un salmo muy bonito, el Salmo 122, versículo 1. Y deseamos, hermanos, que este sea su resolución o la resolución de cada uno de ustedes. Y que al final, al disfrutar de buenas amistades dentro de la congregación, pueda llegar a esta conclusión. Salmo 122, en el verso 1. Dice ahí: Me regocijé cuando estuvieron diciéndome, vamos a la casa de Jehová. Así es, deseamos que usted se regocije y se sienta muy contento de pertenecer al pueblo de Dios. Por esa razón, hermanos, sean sabios al elegir sus compañías, acérquense a Jehová y cultiven una relación íntima con Él y con aquellas personas que dentro de su organización tienen buenas cualidades espirituales y que nos animan a hacer la voluntad de Jehová, no solamente ahora, sino también por toda la eternidad. Damos las gracias primeramente a nuestro magnífico instructor Jehová Dios por permitirnos recibir tan valiosos consejos y sugerencias. Hermano Jonathan Rodríguez, también agradecemos mucho por compartir este alimento espiritual con la congregación. Sin duda tendremos presente cómo elegir a nuestras amistades sabiamente. El tema que queremos compartir con ustedes para la siguiente semana es un discurso que se presentará. Este lleva como tema cómo encontrar seguridad en un mundo peligroso. Lo invitamos a no faltar y no perderse tan valiosa información. Bien, hermanos, ahora vamos a dar paso a la siguiente reunión, lo que es el estudio de la Atalaya. Vamos a invitar como conductor a nuestro hermano Jorge Aguirre y como su lector a nuestro hermano Francisco Cruz. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio ahora a nuestro estudio de la revista Atalaya. Y para iniciar vamos a entonar juntos una canción a Jehová. Abra su libro Cantemos a Jehová en el número 88 para dar inicio a nuestro estudio de la revista Atalaya. Este lleva como tema, Los hijos son un regalo de Dios, basado en el Salmo 127, versos 3 al 5, número 88.
Muy bien, hermanos, la semana pasada hablamos acerca de nuestros jóvenes. Ahora corresponde el otro lado de la moneda. En este caso vamos a analizar el tema: padres, ayuden a sus hijos a tener fe. ¿Qué nos enseñará este artículo? Bueno, los padres verán qué pueden hacer para que sus hijos encuentren más interesante aprender de Dios a fin de que lleguen a tener una fe firme, como lo que veíamos la semana pasada. Así es que será importante, hermanos, que prestemos mucha atención a los ejemplos, nosotros como padres, que prestemos atención a los ejemplos que se citan aquí y que nos van a ser de mucha utilidad al enseñar a nuestros hijos. ¿Qué respondería? Al final vamos a responder a 3 preguntitas. La primera de ellas: ¿por qué es tan importante que los padres conozcan bien a sus hijos? Segunda, ¿cómo usar ejemplos al enseñar a los hijos? Eso es otro detalle muy interesante. Y por último, ¿por qué necesitan los padres tener fe y paciencia y pedirle ayuda a Jehová? Así es que estas 3 interesantes preguntas se van a responder al final. El texto temático de nuestro artículo es el Salmo 148, versos 7 y 12, que dicen: alaben a Jehová, ustedes los jóvenes. Así es que, bueno, vamos a adentrarnos a lo que es el artículo de esta ocasión, vamos a prestar mucha atención y vamos a apreciar también mucho sus valiosos comentarios. Vamos a leer los 2 primeros párrafos. Por favor, hermano Cruz. Nosotros creemos en Jehová, pero eso no significa necesariamente que nuestros hijos vayan a creer en Él. Dijo un matrimonio de Francia: la fe no se hereda, los hijos la adquieren poco a poco. Un hermano de Australia escribió: ayudar a los hijos a que la fe se arraigue en su corazón es probablemente la tarea más difícil a la que jamás te enfrentarás. Tienes que utilizar todos los recursos a tu alcance. Puede que creas que la respuesta que le diste a tu hijo lo dejó contento, pero para tu sorpresa, más tarde te vuelve a hacer la misma pregunta. La respuesta que hoy satisface su curiosidad quizás no lo consiga mañana. Tal vez tengas que hablar de algunos asuntos varias veces. Padres, ¿sienten a veces que no están a la altura de su responsabilidad de educar a sus hijos y hacer de ellos hombres y mujeres de fe? La verdad es que nadie tiene la capacidad de cumplir con esa tarea sin ayuda. Pero podemos lograrlo si buscamos la guía de Jehová. Veamos 4 cosas útiles para ayudar a los hijos a tener fe. 1. Conocerlos bien. 2. Poner el corazón en lo que se enseña. 3. Usar buenas comparaciones y ejemplos. Y 4. Ser paciente y pedirle ayuda a Jehová. Vamos a las preguntas de estos 2 primeros párrafos. Tenemos 3 incisos. El inciso A: ¿qué difícil tarea tienen los padres? ¿Cuál es la difícil tarea que se les ha encomendado a los padres? Hermana Julia. Sí, el que ellos tengan fe, porque es algo que no lo van a heredar. Y opino igual que el matrimonio de Francia, donde ellos comentan que nosotros podemos creer en Jehová, pero eso no significa que nuestros hijos también vayan a creer y tener fe en Jehová. Entonces hay ocasiones en que nosotros les podemos dar una respuesta y queden contentos a muchas preguntas que ellos nos hacen, pero quizás el día de mañana no va a ser así y tenemos que estar constantemente hablando con ellos para que puedan ejercer esa fe en Jehová. Así es, correcto, muy bien. Inciso B: ¿qué guía necesitan para cumplir con ella? En este caso, los padres tenemos una difícil tarea, pero para lograrla, ¿qué necesitamos? Hermana de Robles. Necesitamos confiar plenamente en Jehová, porque la Escritura dice en Jeremías 10:23 que a nosotros como seres humanos no nos corresponde dirigir los pasos, sino al Todopoderoso.
Así es, correcto, muy acertado su comentario. Dice el inciso C. ¿Qué 4 puntos veremos a continuación? Y que sin duda alguna nos van a ser de mucha utilidad el análisis de cada uno de ellos. Hermana de Gil. Y vamos a analizar cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener fe. Primero es conocerlos bien, el segundo punto es poner su corazón en lo que se enseña, el tercero es usar buenas comparaciones y ejemplos, y el cuarto, cómo podemos ser pacientes y pedirle ayuda a Jehová. Correcto. Estos aspectos nos serán de mucha utilidad, quienes tenemos esa gran responsabilidad de dirigir a los hijos. Vamos a ver el primero. Conozca bien a sus hijos. ¿Por qué es importante? Párrafo 3. Jesús no temía preguntarles a sus seguidores lo que pensaban. Haga lo mismo. Lo mejor es aprovechar un momento tranquilo para pedirles a sus hijos que digan lo que sienten y que hablen de cualquier duda que tengan. Un testigo de 15 años de edad de Australia escribió: papá habla mucho conmigo sobre mi fe y me ayuda a razonar. Me hace preguntas como: ¿qué dice la Biblia? ¿Lo crees tú? ¿Y por qué lo crees? Me pide que conteste con mis propias palabras y que no solo repita lo que él o mamá dirían. Conforme he ido creciendo, he tenido que darle respuestas más completas. Antes de hacer la pregunta del párrafo 3, me gustaría que me acompañaran a abrir su Biblia y que dirijan su atención al Evangelio de Mateo. Por favor, vamos a dirigir nuestra atención al Evangelio de Mateo. El capítulo es el 16, versículos 13 al 15. Capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Dani, por favor, ¿nos quieres leer el 13, el 14, hermano Gonzalo, y el 15, por favor, Leonardo? Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿De qué manera enseñaba a Jesús? Dice la pregunta del párrafo 3. ¿Cómo pueden imitar los padres a Jesús al enseñar? Según estos versículos, ¿qué método utilizó Jesús para enseñar? Hermana Antonieta. Sí, Jesucristo se valió de preguntas para saber qué era lo que la gente creía o quién creía que era Él. Entonces es un buen ejemplo como padres, porque esto deja ver que debemos de hacer preguntas a nuestros hijos para que sepamos qué sienten, cuáles son sus necesidades, y también para que ellos puedan tener la confianza en nosotros y nos hagan saber cualquier duda que ellos lleguen a tener. Así es. ¿Qué otro ejemplo tenemos de padres en la actualidad? ¿Qué es lo que hacen? Hermana Irene. Sí, siguiendo el relato de Mateo, ¿verdad? Tenían una excelente comunicación nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, porque aunque no le dieron una respuesta concisa, ellos le hablaban con confianza, le daban respuestas a que Él les volvía a hacer pregunta hasta llevarlos para ver qué había en su corazón. Así es, correcto, muy bien. Hermano Víctor. El ejemplo de un joven testigo de Australia de 15 años que dice que su padre habla mucho con él y en realidad más que estar hablando lo está ayudando a razonar. Nosotros como seres humanos es mejor que digamos lo que razonamos que lo que nos sepamos de memoria, y eso tiene que ver con lo que está dentro de nuestro corazón. Si con una persona hablamos y le sacamos lo que siente, estamos teniendo mejores resultados que cuando nos dice solamente lo que quiere que nosotros escuchemos. Así es, correcto, muy bien. Hermano Velázquez. También el párrafo nos hace notar que debemos hablar con ellos en momentos tranquilos. Seguramente también nuestro Señor Jesucristo habló con sus apóstoles en momentos donde tal vez ellos estuvieran comiendo o pasando un momento agradable. Nos ayuda a conocer realmente a los hijos,
porque si los agarramos en momentos de presión, seguramente van a contestar lo primero que les venga a la mente, pero si los ayudamos a razonar y en momentos tranquilos, seguramente van a expresar lo que tienen en su corazón. Así es, correcto, muy bien. Hermana Gloria de Jiménez. Sí, hermano, dice que lo hacía razonar y le hacía preguntas para que realmente dijera lo que él sentía, que no repitiera, sino que él realmente dijera lo que estaba sintiendo su corazón y lo que estaba pensando en el momento. Así es, correcto. Vamos a continuar, hermanos, con el análisis. Vamos al párrafo 4. Si su hijo tiene dudas sobre alguna enseñanza de la Biblia, no reaccione de manera exagerada ni se ponga a la defensiva. Ayúdelo con paciencia a razonar sobre el asunto. Toma en serio las preguntas de su hijo, aconsejó un padre. No las ignore porque le parezcan de poca importancia o sencillamente porque lo hagan sentir incómodo. Vale la pena ver las preguntas sinceras del hijo como una muestra de que el tema es importante para él y quiere entenderlo. Con tan solo 12 años, Jesús ya hacía preguntas profundas. Un adolescente danés de 15 años recuerda lo siguiente. Cuando les dije a mis padres que no estaba seguro de si tenía la religión verdadera, se lo tomaron con calma, y eso que debían estar preocupados por mí. Respondieron todas mis preguntas con la Biblia. Pregunta del párrafo 4. ¿Por qué es importante tomar en serio las preguntas de los hijos? De un ejemplo. ¿Por qué es importante tomar en cuenta cada una de las preguntas que hacen los hijos? ¿Por qué es importante? ¿De qué valor pueden ser estas? Israel. Sí, en ocasiones, ¿verdad? Conforme los niños van creciendo, hacen preguntas que tal vez para un adulto podrían sonar irrazonables, ¿no? Hasta cierto punto muy sencillas, ¿no? Es decir, que no necesitan contestación. Sin embargo, es la preocupación que el niño tiene, es el uso que está haciendo de sus facultades de razonamiento y por lo tanto es importante que bueno, debemos de considerar que si es importante para él, también tiene que ser para nosotros y tenemos que estimularlo y ayudarlo, es decir, tomarlo con seriedad, ayudarlo a razonar y ver qué es lo que hay en su corazón para que de esta manera él pueda encontrar una respuesta satisfactoria. Correcto, muy bien. Hermana de Rojas. Y está el ejemplo de este joven de Dinamarca que explicó que cuando les dijo a sus padres que no estaba seguro de si tenían la religión verdadera, ellos se lo tomaron con calma, aunque debían estar preocupados por él. Él añadió, respondieron todas mis preguntas con la Biblia. Así es. Hermana Decano, por favor. Si nosotros damos pie a que nosotros no nos sintamos ofendidos o inmediatamente reaccionemos con brusquedad ante las preguntas de los muchachos, esto deja la puerta abierta para que en otra ocasión también, si ellos tienen una inquietud, lo puedan expresar abiertamente. Así es, muy bien. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a abrir la Biblia. Dirija su atención, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 46. Y fíjese bien, por favor, esta situación. Hermano Cruz, por favor. Pues bien, después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, y escuchándoles e interrogándolos. ¿De quién habla ahí el relato? Hermano Gil. Sí, está hablando de Jesucristo, que cuando sus padres se fueron con él en el templo, pero por errores que lo dejaron en el templo, pero cuando regresaron se encontró él en el templo y con los maestros estaba hacerle preguntas tan profundas. Exactamente, ¿verdad, hermana de Villaseñor? Y qué interesante ver que aquí Jesús tenía tan solo 12 años, pero ya era un niño con muchas inquietudes, preguntas bien pensadas, y estos maestros religiosos, dice ahí el texto, que lo escuchaban y lo interrogaban, entonces no lo menospreciaban por la edad que tenía. Entonces, como padres y como adultos, nos enseña así a darles momentos a los niños para que se expresen y tomárnoslo en serio, que ellos no se sientan ignorados o que no prestamos atención para poder ayudarlos de verdad. Exacto, ¿verdad? Es natural entonces que todos los niños sean así. Desde muy pequeñitos ya están haciendo un gran número de preguntas. Vamos a pasar al párrafo 5. Conozca bien a sus hijos,
¿Qué piensan y sienten y qué les preocupa? No dé por hecho que tienen fe tan solo porque asisten a las reuniones y predican con usted. Converse con ellos sobre asuntos espirituales cuando realice sus actividades diarias. Ore con sus hijos y por sus hijos. Procure estar al tanto de las pruebas a las que se enfrentan su fe y ayúdelos a vencerlas. Pregunta: ¿cómo demuestran los padres que no dan por hecho que sus hijos tienen fe? Hermana de Arriola. Cuando nosotros conocemos a nuestros hijos o nos preocupamos por conocerlos, vamos a descubrir qué hay en su corazón. Podríamos dar por hecho que ellos vienen a la reunión, que salen a predicar y que aman a Jehová, pero no sería sabio de nuestra parte como padres pensar así y razonar así. Debemos interesarnos a fondo. Exacto. Conclusión de este primer subtítulo, hermanos, ¿cuál sería entonces? Hermana de Luna. Sí, que debemos conocer bien a nuestros hijos por medio de la buena comunicación. Y algo muy importante, tenemos que orar con ellos y ponerles el ejemplo. Exacto, muy bien. Vamos al segundo punto. Ponga el corazón en lo que enseña. Vamos a ver por qué es importante este detalle. Jesús amaba a Jehová, su palabra y a las personas. Por eso les tocaba el corazón cuando les enseñaba. Los padres pueden lograr lo mismo con sus hijos si demuestran un amor como ese. Padres, sean buenos estudiantes de la Biblia y demuestren y de nuestras herramientas de estudio. Interésese en la creación y en los artículos de nuestras publicaciones que hablan del tema. Su conocimiento aumentará, su aprecio por Dios será más profundo y estarán mejor preparados para ser maestros de sus hijos. Abran su Biblia, hermanos, por favor. Vamos a leer las dos referencias que nos cita el párrafo 6. La primera es Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 8. Vamos a buscar de una vez estas dos referencias para que las tengan a la mano. La otra es Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Ya la tiene? Vamos a empezar la lectura de estos versículos. Hermano Cruz, por favor. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón. Y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y tienes que atarlas como señal sobre tu mano y estas tienen que servirles de venda frontal entre los ojos. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón produce lo bueno, pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su tesoro inicuo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Muy bien. Ahora fíjese por favor en la pregunta de este párrafo 6. ¿Cómo ayuda a los padres a ser buenos maestros grabar la verdad en su propio corazón? Podemos también hacer referencia a estos versículos que hemos leído. Hermana de Martínez. Ejemplo de Jesús. Jesús amaba a Jehová porque conocía la palabra. De esa manera llegó a tocar el corazón de las personas y lo demostró. De igual manera los padres, para llegar a ser buenos, llegar que sus hijos amen a Jehová, deben de ser buenos estudiantes, tener el amor en Jehová. De esa manera los hijos se van a dar cuenta de que los padres se esfuerzan por aprender de él y van a llegar a amar también a Jehová. Correcto, muy bien. Buen punto ahí. Hermano Robles. En el relato ahí de Lucas 24:32, habla acerca de la manera como hablaba Jesús. Aquí no estamos hablando de un discurso, de un orador. Aquí estamos hablando de los sentimientos internos de amor que sentía Jesús. Y hablar a otros de esto motivaba, estimulaba. Así que un padre, cuando hable con sus hijos, debe de ser igual. Debe de arderle su corazón de amor por las cosas de Jehová y que los niños las vean, las sientan, las comprendan, porque su papá está hablando no por la boca, sino por su corazón. Así es, muy bien.
Hermana Elsa. Sí, es que es muy claro las palabras que están en Deuteronomio 6, el versículo 5, donde dice que primero los padres tienen que tener el amor de Dios en su corazón para que puedan inculcársela a sus hijos. Entonces vemos que surte un buen efecto cuando ven el buen ejemplo de los padres. Así es. Indiscutible, ¿verdad? Ese detalle. Hermana de Velázquez. Y Lucas 6:40, con el que cierra el párrafo, nos enseña de que cualquier alumno o cualquier persona que es enseñada será como su maestro si está siendo perfectamente instruido. Y este párrafo recalca la importancia de que los padres den el ejemplo. Así es. ¿Cómo queremos que sean entonces nuestros hijos? Bueno, depende de lo que nosotros estemos también alimentando. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el párrafo 7 y 8. Si la verdad bíblica está en su propio corazón, querrá hablar de ella con sus hijos. No lo haga únicamente cuando se prepare para las reuniones o en la adoración en familia, sino en cualquier momento. Hablar sobre la Biblia no debería forzarse. Debe surgir de manera natural y espontánea, como parte de las conversaciones diarias. Un matrimonio de Estados Unidos aprovecha para hablar con sus hijos de Jehová cuando ve algo bonito en la creación o están comiendo algo rico. Ellos cuentan: les recordamos a los niños que todo lo que Jehová nos ha dado demuestra que nos ama y que piensa mucho en nosotros. Cuando unos padres de Sudáfrica cuidan el jardín con sus 2 hijas, destacan cosas como la forma maravillosa en que germinan las semillas y crecen las plantas. Tratamos de enseñarles a respetar profundamente la vida y a admirar su asombrosa complejidad, dicen ellos. Un padre de Australia aprovechó una visita al museo para ayudar a su hijo de unos 10 años a fortalecer su fe en que Dios creó las cosas. Vimos expuestas unas criaturas marinas llamadas amonites y tribulites. Recuerda, nos llamó mucho la atención que estos animales que ya se extinguieron fueron tan bellos y complejos y que estuvieran tan completos, igual que los animales que vemos hoy. Si la vida evolucionó de forma simple a otras más complejas, ¿por qué ya eran tan complejas estas criaturas antiguas? Este detalle me impresionó muchísimo y se lo mencioné a mi hijo. Tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. El inciso A: ¿qué pasa cuando los padres tienen la verdad en el corazón? ¿Qué es lo que va a suceder cuando los padres tienen la verdad en su corazón? Hermana de Trejo. Pues como dice en Deuteronomio, hermano, vamos a hablar de la verdad en todo momento. No va a ser algo forzado, ni que nos sientamos en el compromiso al estar dando el estudio, no, sino en cualquier momento de la vida, como se ven los ejemplos, en una comida, viendo una flor, viendo un animalito. Ahí vemos la creación de Jehová, y si eso tenemos en nuestro corazón, tenemos que expresárselo a nuestros hijos. Exacto, ¿verdad? Ahí está la clave de lo que se tiene que hacer. Dice, relate, el inciso B, relate una experiencia. Aquí trae varias experiencias que vale la pena que las comentemos, ¿verdad? Por lo que hicieron estos padres. ¿Pudiera mencionarme alguna de esas experiencias de las que se citan ahí? Hermana María Esther. Sí, uno de los ejemplos es unos hermanos de Estados Unidos que dice que aprovechan toda oportunidad para hablar con sus hijos cuando van a algún lugar bonito. Ven la creación, les hacen muestra de eso, cuando comen algún alimento rico. Todo eso les hacen pues ver que Jehová es el creador y que es un Dios amoroso que se interesa por nosotros. ¿Verdad? ¿Qué otra pudiéramos citar de lo que han hecho algunos? Por favor, hermano Luna. Sí, hay otro ejemplo aquí de unos padres de Sudáfrica con sus 2 hijas que cuando van al jardín dice que le enseñan cómo germinan las semillas. Entonces esta complejidad que los padres les enseñan les da mucho ejemplo a estas niñas para comprender lo que es el origen de la vida. Así es, correcto.
¿Otro ejemplo? Por favor, Alex. Es que también de un padre de Australia que aprovechó una visita al museo para ayudar a su hijo a fortalecer su fe en que Dios creó todo ese tipo de cosas. Así es. Hermanos, entonces, ¿a qué conclusión llegamos en este segundo subtítulo? ¿Qué es lo que se espera que hagamos los padres, hermana de Llanos? Que debemos estar aprovechando todo momento, todas las circunstancias, ¿verdad? Sobre todo cuando observamos la creación de Jehová, para inculcarles a nuestros hijos todo lo maravilloso que es Jehová y todo lo que ha hecho Él. De esta manera su fe se va a fortalecer. Muy importante, ¿verdad? Hermano Cano. Sí, que para que eso suceda, primero tiene que estar en el corazón de los padres. Entonces, el buen ejemplo que hagan los padres, tanto el estudiar como el predicar y todas las actividades espirituales, va a ejercer un buen ejemplo en los hijos. Así es, sin lugar a dudas. Muy bien. Vamos entonces al tercer subtítulo. Use buenos ejemplos. También al enseñar es importante usarlos. Vamos a ver el párrafo 9. Jesús usó muchas parábolas que hacían pensar, tocaban el corazón y servían para grabar las enseñanzas en la memoria. Por lo general, los niños tienen una gran imaginación. Por eso, padres, usen muchos ejemplos al enseñarles. Así lo hizo una madre de Japón. Cuando sus 2 hijos tenían 8 y 10 años, les habló sobre la atmósfera y el cuidado que Jehová puso al hacerla. Para que lo entendieran, les dio leche, azúcar y café, y le pidió a cada uno que le preparara un café. Ella cuenta lo que pasó. Se esmeraron mucho y, cuando les pregunté por qué fueron tan cuidadosos, me dijeron que querían que el café saliera como a mí me gusta. Entonces les expliqué que Dios hizo algo parecido al mezclar los gases de la atmósfera en las proporciones justas para que sean posible la vida. Este ejemplo fue adecuado para la edad de los niños y captó su interés de una manera que tal vez no habrían conseguido una larga explicación. No cabe duda de que fue una lección que no olvidaron. Tenemos 2 preguntas para este párrafo, el inciso A. ¿Por qué da buenos resultados poner ejemplos? ¿Por qué da buenos resultados utilizar los ejemplos? Frida. Sí, Jesús nos dio el mejor ejemplo porque Él cuando transmitía sus enseñanzas siempre utilizó ilustraciones que los ayudara a grabar a las personas que lo escuchaban. De igual manera, los padres pueden estimular la imaginación de sus hijos mediante ilustraciones y así ellos van a llegar a razonar y sacar sus propias conclusiones. Así es, correcto, muy bien, buen punto, ¿verdad? Hermana Antonieta, por favor. Además de grabar en el corazón de nuestros hijos, las ilustraciones los van a hacer pensar y les van a tocar su corazón. De hecho, Jesucristo, como menciona Mateo 13, 34 y 35, sin ilustraciones nunca hablaba. Así es, correcto, muy bien. Dice el inciso B, ¿cómo lo demuestra la experiencia de una madre? ¿Qué ejemplo utilizó ella y cuáles fueron los resultados que consiguió en esta manera de enseñarles? Hermana de Jill, por favor. Sí, lo hizo de manera sencilla pero práctica. Les dio 3 ingredientes, leche, azúcar y café, y les pidió a cada uno que prepararan un café como a ella le gustaba y ellos se esmeraron mucho. Cuando les preguntó por qué fueron tan cuidadosos, y ellos dijeron que era porque querían agradarle. Entonces ella aprovechó para decirle cómo Jehová igualmente mezcló los gases de la atmósfera en las proporciones justas para que nosotros podamos tener vida. Así es, correcto. Hermana de Robles. Este fue un ejemplo muy adecuado para la edad y para llegar al corazón de los niños. Exactamente. Fíjense entonces cómo se pueden utilizar los ejemplos. Vamos a ver, por favor, el párrafo 10 y 11.
podría usar una receta para ayudar a su hijo a tener fe en Dios. Por ejemplo, después de hacer una tarta, un pastel o unas galletas, explíquele por qué necesitó una receta. Luego, dele una fruta, tal vez una manzana, y pregúntele: ¿sabías que también hizo falta una receta para hacer esta manzana? A continuación, córtela por la mitad y dele una semillita. Explíquele que la receta está escrita en la semilla, pero que el lenguaje es mucho más complejo que el de un libro de recetas. Podría preguntarle: si alguien escribió la receta del pastel, ¿quién escribió la receta de la manzana, que es mucho más complicada? A un niño de más edad puede explicarle que la receta de la manzana y de todo el árbol estaba en el ADN. Podrían ver juntos algunas imágenes de la página 10 a 20 del folleto El origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis. A muchos padres les gusta comentar con sus hijos los artículos Casualidad o Diseño de Despertar. Si los niños son muy pequeños, usan esta serie para enseñarles ideas muy sencillas. Un matrimonio de Dinamarca comparó los aviones con los pájaros. Dijeron: los aviones son como los pájaros, pero ¿pueden los aviones poner huevos de los que salgan avioncitos? ¿Y los pájaros necesitan pistas de aterrizaje especiales? ¿Y qué te gusta más, el ruido de un avión o el cantar de los pájaros? Entonces, ¿quién crees que es más listo, el creador de los pájaros o el hombre que hace aviones? Preguntas bien pensadas y comentarios como estos pueden ayudar a un niño a desarrollar la capacidad de pensar y a tener fe en Dios. Qué interesantes detalles, ¿verdad?, se mencionan en estos párrafos. Dice la pregunta del inciso A: ¿qué ejemplo podría usar para ayudar a su hijo a tener fe en Dios? Y ahí podemos hacer referencia a la ilustración del inicio, incluso también a la ilustración de esta página 30. ¿Qué ejemplo podría usar para ayudar a su hijo a tener fe en Dios? A ver, usted como padre, ¿cómo lo haría? Hermano Figueroa. Se cita de manera sencilla lo que la Biblia dice en un salmo, que en el código genético, en el libro de Jehová están escritas todas las partes de uno mismo, aún antes de que crezca, ya sabe cómo, si se nos va a caer el cabello, sabe, todo está escrito ahí. Pero el ejemplo es con una receta, decirle que una receta de una tarta o un pastel se hace con ciertos pasos. Y si esa receta necesita un cocinero inteligente que nos diga los pasos, también si le ponemos en contraste la misma manzana, podemos tomar la semillita y decirle: aquí adentro de esta semillita alguien escribió cómo se fabrica una manzana y cómo se fabrica un mismo árbol de manzana. Si una receta necesita alguien inteligente que lo haga, ¿no será más inteligente quien hizo el que hubiera árboles de manzanas que produzcan muchas manzanas? Y esa idea solita le hace que un niño entienda que en realidad es ilógico pensar que toda esta creación hermosa salió de la nada. Exacto, ¿verdad? Muy interesantes esos detalles. ¿Qué más podríamos hacer, hermanos? Hermana de Luna. Sí, aquí por ejemplo en la ilustración que vemos en la página 30, vemos a dos padres que se están esforzando por poner en práctica lo que dice el libro de Deuteronomios en el capítulo 6, versículos 5 al 8. Ellos ya tienen grabado en su corazón el amor hacia Jehová, y ahora estos padres se esfuerzan por dedicar tiempo a sus hijos para fortalecer su fe y entrenar su capacidad de pensar en los niños. Vemos como aquí el hermano está poniendo en práctica lo de la ilustración. Tiene ahí una manzana, la niña está dibujando un arbolito con manzanitas, y me gustó mucho que la mamá está atrás con su hermanito. Son de diferentes edades los dos niños, y vemos cómo a los dos les están dando la debida atención. Así es, correcto. Muy bien, tenemos también la otra ilustración de la página 28. ¿Qué observa usted ahí? Página 28. Hermana de Trejo.
Sí, hermano, aquí vemos a un padre, ¿verdad? Que está con su hijo, están haciendo un papalote. Entonces ahí a un lado se ve que tiene un ave, el diagrama de un ave, en donde él está diciendo seguramente a su hijo cómo es que esto necesitó que ellos lo hicieran para poder hacerlo volar, todo lo que tuvo que llevar a cabo, y cómo es que el ave, Jehová Dios la hizo de esa misma manera, ¿verdad? Para que ella pudiera volar sola. Así es, correcto. Hermano Robles. En ambos ejemplos se puede observar un detalle muy particular, que no se le dice esto es así, sino que al niño se le educa para que tenga la capacidad de razonar. Así es, muy cierto esto, ¿verdad? Hermano Cano, por favor. Y es que a veces pudiéramos decir muchas palabras, hermano, a los niños y a lo mejor se les pueda grabar, pero algo que les va a grabar más son los materiales didácticos. Y aquí vemos en las ilustraciones la manzana, el papalote, o sea que utilizan herramientas para dejarles inculcados las enseñanzas de Jehová. Exactamente. Ahora dice, fíjese la pregunta, ¿qué ejemplo le ha dado buenos resultados a usted? ¿Qué ejemplos ha usado usted con sus hijos? Hermano Trejo. Sí, recuerdo que una vez íbamos en el campo y a mi hijita le gustó una florecita muy bonita de varios colores. Cuando llegamos, bueno, la arrancamos porque era silvestre y cuando llegamos a la casa, ella le dije que dibujara una florecita y entonces le dije que ella había tenido que dibujarlo y que quién había hecho esos colores de esa florecita que habíamos cortado. Entonces lo pudo entender que ahí había la mano de Jehová que dibujó plenamente muy hermosa esa florecita y ya se metió en su corazón que Jehová es un diseñador perfecto. Así es, buen ejemplo, ¿verdad? Excelente. Hermana Irene. Sí, a mí me ayudaba mucho mostrarles su mismo cuerpo, cómo Jehová los había hecho, cómo sus ojos podían ver a colores y cómo estaban perfectamente hechos, su nariz, cómo podía oler, ¿verdad? La comida, lo sabroso o lo feo, y su boca, cómo, ¿verdad? Cómo poder saborear algo sabroso y toda la capacidad de todo su cuerpo, hasta su corazón, su cabello, todo estaba perfectamente hecho. Entonces, de esa manera, pues era interesante para ellos aprender sobre la creación de Jehová. Así es, excelente, ¿verdad? Buen ejemplo. Otro ejemplo que le haya sido de utilidad al enseñar a sus hijos. ¿Cuál sería? Hermana de Jill, por favor. Sí, a una sobrinita pequeña le costaba mucho trabajo entender por qué hay gente de piel más oscura y más blanca, y ella dice es que los mejores son los de la piel blanca. Y yo le enseñé las flores y le dije, ¿ya viste cuántos colores tienen las flores y las frutas? Y le dije, ¿cuál está fea? Y me dijo, ninguna, todos los colores son bonitos. Y yo, ¿y quién crees que los hizo? Y me dijo, Jehová. Le dije, es que a Jehová le gusta la variedad, y así como en las flores hay colores y en las frutas, también en las personas. Y ella ya comprendió mejor por qué Jehová había hecho diferentes colores en las personas. Correcto. Fíjese entonces qué es lo que pueden hacer nuestros hermanos. Vamos a ver por favor el siguiente párrafo, párrafo 12. Los buenos ejemplos también pueden fortalecer la fe de su hijo en la exactitud de la Biblia. Vea, por ejemplo, Job 26:7. ¿Cómo podría mostrarle que estas palabras fueron inspiradas por Dios? En lugar de exponer una serie de hechos, ¿por qué no estimula la imaginación de su hijo? Recuérdele que en el tiempo de Job, la gente no tenía telescopios ni naves espaciales. Pídele que explique lo difícil que debió de haber sido para las personas de ese tiempo imaginar que un objeto tan grande como la Tierra pudiera colgar sobre nada, es decir, flotar en el espacio.
El niño podría usar una pelota o una piedra para demostrar que los objetos que tienen una masa necesitan algo que los sostenga. Esta lección grabará en su hijo que Jehová incluyó en la tierra esta lección grabará en su hijo que Jehová incluyó en la Biblia hechos que los humanos tardaron mucho en demostrar. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Job 26, 7. Vamos a leerlo, hermano Cruz, por favor. Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada. Muy bien. Ahora dice la pregunta de este párrafo: ¿cómo pueden contribuir los ejemplos a que sus hijos tengan fe en la Biblia? ¿Cómo podrían contribuir en que sus hijos tengan fe los ejemplos que se hallan en la Biblia? Hermano Llanos. Sin duda, la imaginación juega un papel importante en los niños. Entonces no le vamos a dar una serie de hechos, ¿verdad?, de escritos, porque tal vez los vamos a dormir, los vamos a aburrir. Hay que ser, como se mencionó, más didácticos y, por ejemplo, el explicar lo que se acaba de leer acerca de que la tierra está sostenida por nada. Bueno, echarle a volar la imaginación, cómo le pudo haber hecho a las personas de aquel tiempo, que se lo imaginen, que ellos lo puedan explicar cómo sería para ellos el poder ver estos acontecimientos tan maravillosos que seguramente eran el universo en aquellos días. Así es. Entonces, hermanos, como conclusión de este tercer subtítulo, ¿por qué son importantes que cuando enseñemos a nuestros hijos usemos ejemplos? ¿Por qué? Hermana de Cruz. Estos no solamente hacen pensar, sino que también se graba en su memoria las enseñanzas de Jehová y sobre todo llegan a su corazón. Así es, correcto, muy bien. Vamos a continuar, vamos a pasar al cuarto subtítulo. Demuestra el valor de los principios bíblicos. Otro aspecto que también merece atención. Es especialmente importante grabar en los hijos que los principios bíblicos son muy valiosos. Hay muchas maneras de conseguirlo. Quizás podría decirles que se imaginen que van a ir a vivir a una isla muy lejana y que tienen que escoger a unas cuantas personas que vayan con ellos. Entonces pregúnteles, para que todos vivan en paz y se lleven bien, ¿qué cualidades deben tener? También podría hablar con ellos de las sabias palabras de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Este ejercicio puede enseñarles dos lecciones importantes. La primera, que las normas de Dios promueven la verdadera paz y armonía. Y la segunda, que la educación que Jehová nos está dando nos prepara para vivir en el nuevo mundo. Puede subrayar estos puntos valiéndose de una experiencia que se haya publicado, como las que aparecen en la serie de la Atalaya, La Biblia les cambió la vida, o si alguien de su congregación ha hecho grandes cambios para servir a Jehová, ¿por qué no lo invita a que les cuente su historia? Esa clase de ejemplos dan vida a los principios bíblicos. Vamos a abrir nuevamente la Biblia, hermanos. Vamos al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versos 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Hermano Cruz, por favor. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche leen su ley en voz baja. Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Muy bien, pregunta de estos dos párrafos, tomando en cuenta lo que menciona aquí el Salmo que acabamos de leer, ¿cómo podrían grabar los padres en sus hijos el valor de los principios bíblicos? ¿Cómo lo resalta aquí la Biblia? ¿Cómo podrían los padres grabar en sus hijos? Leo, por favor. Bueno, aquí nos da un ejemplo de un ejercicio que podemos hacer. Bueno, que nos pueden hacer a nosotros, que pedirles a nosotros que nos imaginemos que nos vamos a ir a vivir a una isla muy lejana y que tenemos que escoger a unas personas para que vayan con nosotros.
Entonces, preguntarles para que todos vivan en paz y se lleven bien, qué cualidades deben tener. Y también podría hablar con ellos de las sabias palabras de Gálatas 5:19-23, donde se compara de las personas con buenas cualidades y de las malas cualidades. Así es, correcto. ¿Qué más podríamos hacerles entender? Por ejemplo, el Salmo que acabamos de leer, ¿cuál es el resultado de hacer las cosas como Jehová quiere? Por ejemplo, citando ese ejemplo, hermana de Rojas. Pues que las normas de Jehová promueven la verdadera paz y armonía, como menciona el Salmo, ya que solamente el tipo de personas que se dejan guiar por los principios obtienen esa paz. Exacto. ¿Quieres ser feliz? Ah, bueno, pues mira, tienes que hacer esto. Hermana de Robles. Y lo más importante, ¿verdad?, es que Jehová nos da la seguridad de que todo lo que uno haga va a tener éxito. Así es, sin lugar a dudas. Hermana de Velázquez. Sí, también la otra educación que se le daría es cómo Jehová ahorita en este momento nos está preparando para, por decirlo así, ir a nuestra isla que será el nuevo mundo, y cómo desde ahorita podemos empezar a educarnos y a permitir que esas cualidades estén en nosotros. Y luego dice el párrafo 14 que también se puede invitar a alguien o a alguien de la sección de cómo la Biblia ha cambiado la vida para que el niño vea que eso sí funciona y que eso sí es real. Exactamente. ¿Qué podemos concluir, hermanos, en este subtítulo que hemos analizado? Todavía falta el párrafo 15, vamos a ver todavía otro detalle ahí. Vamos al párrafo 15. La idea es esta: cuando les enseña a sus hijos, no haga siempre las mismas cosas. Use la imaginación, hágalos pensar, tomando en cuenta su edad. Convierta la enseñanza en algo apasionante, que fortalezca su fe. Nunca se canse de probar nuevos métodos para explicar temas ya analizados, dijo un padre. ¿Cuál debe de ser su objetivo principal cuando les enseña a sus hijos? ¿Cuál debe de ser su objetivo principal cuando enseña a sus hijos? Hermana de Arriola. Primeramente, fortalecer su fe, y esto lo debemos de hacer de manera que ellos les apasione, les agrade, deseen fortalecer su fe. Y pues nosotros tenemos que usar mucho la imaginación para llegar a su corazón. ¿Será fácil esto? ¿Cómo ven? ¿Es fácil usar la imaginación? Hermana Elsa. Pues no es fácil, ¿verdad? Pero para esto se necesita que el padre sea muy hábil y eso se lo va a dar Jehová. Correcto. Hermana de Martínez. No siempre se debe hacer lo mismo en cada estudio de familia, repetir las mismas instrucciones, si no se van a aburrir los niños. Entonces debe de utilizar la imaginación y ver algo apasionante que les apasione a los niños, pero también que a los padres vean que se están divirtiendo. De esa manera van a aprender más los hijos. Exacto, muy bien. Hermana Brenda, por favor. Sí, es que no tiene que ser nada complicado. A lo mejor podrían utilizar cosas que les gusten, sus juguetes, no sé, la ropa, cualquier cosa. De eso se pueden valer para fortalecer su fe. Así es. ¿Con qué ayuda pudieran apoyarse ahora? Hermano Velázquez. Pues tenemos a Caleb y a su hermana Sofía, ¿verdad? Aparte, no es sencillo, me imagino para muchos que ustedes son padres, el educar a los hijos. Pero Jehová se ha encargado de ayudarles mediante muchas herramientas, los videos, la información acerca de los hermanos que mediante principios han cambiado su vida, también sobre las diversas herramientas que traen los artículos de la Despertad. No es sencillo, pero realmente si uno conoce a sus hijos, va a saber la manera de cómo llegarles al corazón para que sigan fortaleciendo su fe en Jehová. Exacto. Vemos entonces, hermanos, el valor de los principios bíblicos, enseñarle estos valores o principios bíblicos a los hijos. ¿Sí lo vemos, hermanos?
Hermano Luna. Sí, demostrarle el valor práctico que tienen estos principios a nuestros hijos es muy importante. Darle vida, ¿verdad? Con un ejemplo de la realidad, que ellos puedan comprender y usar su imaginación para poderlos comprender a cabalidad. Exactamente, muy bien. Vamos a pasar al último subtítulo. Padres, tengan fe, sean pacientes y oren a Dios. Párrafo 16. La fe fuerte se consigue gracias al Espíritu de Dios. Igual que una fruta necesita tiempo para madurar, hace falta tiempo para que la fe crezca. Así que tendrá que ser paciente y perseverar al enseñar a sus hijos. Un japonés que es padre de 2 hijos afirma: mi esposa y yo les dedicamos mucho tiempo. Cuando eran muy pequeños, estudiaba con ellos unos 15 minutos todos los días, excepto los días de reunión. 15 minutos no era demasiado ni para ellos ni para nosotros. Un superintendente de circuito escribió: en la adolescencia tenía muchas más preguntas y dudas de las que podía expresar. Muchas de ellas se me respondieron con el tiempo en las reuniones, en mi estudio personal o al estudiar en familia. Por eso es importante que los padres no dejen de enseñarles a sus hijos. Tenemos 2 preguntas para este párrafo. ¿Por qué es esencial tener paciencia al enseñar a los hijos? ¿Por qué es importante la paciencia, hermanos? ¿Por qué será fundamental tener paciencia? Hermana Esther. Esther, sí. Sí, porque tal como una fruta o cualquier cosa que cultivemos necesita tiempo para madurar, para crecer, los hijos también necesitan eso para que pues puedan edificar mejor su fe y sobre todo pues nosotros como padres tenemos que ser perseverantes y pacientes con ellos. Así es, correcto, muy bien. Hermana de Llanos. Sí, y es que la fe no se da de un día para otro. Necesita bastante tiempo para irse cultivando, para ir fortaleciendo eso que están pensando los chicos, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros, para poderlos ayudar. Exacto, muy bien. Dice el inciso B de un ejemplo. ¿Qué ejemplo pudiéramos citar? Brenda. Sí, este es el ejemplo de unos hermanos de Japón que dice que todos los días, excepto los días de reunión, les dedicaban 15 minutos a sus hijos. Esto pues servía para que tuvieran un tiempo para que platicaran, muy aparte de lo que ya tenían al día, que comparado con todas las horas que en el día tenemos, pues era muy poco, pero ayudaba a sus hijos a que edificaran esa fe. Exacto, muy bien. Hermana Decano. Después, más adelante, un superintendente explica que cuando él era adolescente también tenía muchas preguntas y esto resalta el valor que a pesar de la edad los padres no dejaban de contestarle esas preguntas porque aunque algunas las encontró las respuestas en las reuniones y en su estudio personal, sus padres nunca dejaron de enseñar. Exactamente, muy bien. Vamos a continuar, vamos al párrafo 17. Por supuesto, es muy importante que ustedes den un buen ejemplo de fe. Sus hijos sin duda se beneficiarán al ver lo que hacen. Por eso, padres, sigan fortaleciendo su propia fe, que sus hijos vean que Jehová es real para ustedes. Cuando unos padres de Bermudas están preocupados o pasan por momentos difíciles, oran con sus hijas para pedirle la guía de Jehová y les dicen a ellas que también oren. Además, le aconsejan a su hija mayor: confía plenamente en Jehová, mantente ocupada apoyando al reino y no te preocupes demasiado. Cuando ella ve el resultado, se da cuenta de que Jehová los está ayudando. Es increíble lo mucho que esto ha fortalecido su fe en Dios y en la Biblia, dicen los padres. Tenemos aquí 2 preguntas. La primera, inciso A, ¿por qué es importante que los padres den un buen ejemplo? ¿Por qué es importante y fundamental que nosotros los padres seamos un buen ejemplo? ¿Por qué será importante? Hermana de Velázquez.
Porque eso es lo que en realidad al final de cuentas para el niño es cierto, porque ve que para sus padres Jehová es real, porque lo ven estudiando, lo ven analizando la Biblia, entonces dice, no me lo dice solo a mí, él también lo hace, y por ende aprende a respetar a Jehová, y cuando su papá o su mamá le dicen algo, saben que la autoridad viene desde arriba. Exacto, muy bien. Hermana de Robles. Además, porque el mayor tiempo pasamos nosotros con los hijos y entonces el que uno plante y uno riegue, Jehová hace crecer con el tiempo y lo pide uno a Jehová por medio de su espíritu y de esa manera funciona mejor. Exacto, y ahí está la ilustración, ¿no? En esta página. ¿Qué observa usted ahí? ¿Ya vio esa ilustración? ¿Qué se observa? Israel. Observar o mencionar que la madre de verdad tiene la Biblia abierta, es decir, antes de que el hijo se le acercara a platicar de cualquier situación que le preocupara en ese momento, ella tal vez ya estaba reflexionando y meditando en ello. Por eso es importante que los padres se esfuercen por pensar, bueno, le pongo el ejemplo a mis hijos, yo recuerdo mucho eso, ¿no? de mi infancia, que siempre veía yo a mis padres que se esforzaban por estar estudiando, ¿no? Aunque en ocasiones era difícil, ¿verdad? Que nosotros todos los días nos sentáramos a estudiar con ellos, pero ellos siempre se esforzaban por hacerlo en un lugar donde los viéramos, con el propósito de imitar su ejemplo. Y eso es bueno porque así los niños saben que eso también ellos lo están viviendo, lo están comprobando y lo tienen como algo cierto en sus corazones y se esfuerzan por inculcarlo a nosotros. Así es, correcto. Dice el inciso B, ¿qué buen ejemplo les han dado a sus hijos unos padres? ¿Qué es lo que han hecho algunos padres con sus hijos? Hermana de Villaseñor. Estos padres de Bermudas dice que les han enseñado a sus hijas la importancia de depender de Jehová, porque dice cuando están pasando por momentos difíciles, cuando realmente necesitan más la mano de Jehová que nunca, entonces ponen a sus hijas a orar con ellos, entonces las hijas seguramente están escuchando cómo sus papás se dirigen a Jehová, las palabras que usan de confianza, de amor, entonces dice que aparte le recomiendan ya a la hija que es más mayorcita, que ella haga lo mismo, que confíe en Jehová, que esté ocupada en asuntos del reino y que no se preocupe demasiado. Entonces, cuando los padres pasan tiempo con sus hijos, las palabras que los padres digan en sus oraciones va a reflejar cuán real es para ellos Jehová y los niñitos como esponjitas van a absorber todo eso que están escuchando. Así es, correcto. Vamos al último párrafo, por favor. Al final, desde luego, serán los hijos los que tendrán que desarrollar su propia fe. Los padres pueden plantar y regar, pero solo Dios lo hace crecer. Así que pídale su espíritu y haga todo lo que pueda para enseñarles a sus queridos hijos. De este modo, Jehová bendecirá su labor. Gracias, hermano Cruz, por su valiosa lectura. Pregunta del párrafo 18. ¿Por qué es importante qué es importante que recuerden los padres? ¿Qué es necesario que recuerden los padres? Hermana de Millán. Sí, es importante que recordemos que nosotros como padres podemos plantar y regar, pero solo Jehová es el que hace que esa plantita crezca y florezca. Así es que debemos de pedirle a Jehová que nos dé su Espíritu Santo y sobre todo hacer todo lo posible para enseñarles a nuestros hijos. Así Jehová va a bendecir nuestra labor. Exactamente, ¿verdad, hermana Julia? Que va a llegar el momento en el que ellos van a tener que desarrollar su propia fe, pero mientras llega ese momento, ellos son pequeños, van siendo adolescentes, tenemos una gran tarea como padres en poderles ayudar a fortalecer esa fe. Exacto, seamos pacientes entonces para darles la instrucción de parte de Jehová. Vamos a retroceder al principio de este artículo, a la página 28, y vamos a ver las preguntitas que respondería. Primera pregunta, ¿por qué es tan importante que los padres conozcan bien a sus hijos? ¿Por qué es importante que nosotros los padres conozcamos bien a nuestros hijos? ¿Por qué? Hermana de Gil.
para poderlos ayudar, porque ellos se van a enfrentar a pruebas en las que su fe se va a ver si es una fe real. El hecho de que vengan a las reuniones y prediquen no garantiza que ellos ya tengan fe, así que debemos orar con ellos y por ellos para que esta fe se fortalezca. Así es, correcto, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo usar ejemplos al enseñar a los hijos? Hermana de Trejo. Sí, hermano, pues vimos aquí que son ejemplos bien pensados, ¿verdad? Vemos cómo estos hacen que se graben más en los niños. Por ejemplo, lo que puso la hermana acerca del avión, ¿verdad? Dice, un avión no pone huevitos para que salgan aviones, los tiene que hacer el hombre, sin embargo los pajaritos lo hacen. Y puso muchas cosas ahí donde hace que al niño le quede eso en su mente, se le arraigue y de esa manera pueda ver lo grande que es Jehová Dios. Exacto, muy bien. Tercera pregunta, ¿por qué necesitan los padres tener fe y paciencia y pedirle ayuda a Jehová? ¿Por qué necesitan los padres todas estas cualidades o habilidades? Hermana de Rojas. Porque el que los hijos tengan una fe fuerte va a tomar tiempo. Además, los hijos tienen que ver que la fe de los padres es fuerte y ellos harán lo que sus padres hagan también. Además, deben de recordar que no pueden obligar a sus hijos a tener fe, sino que esto lleva tiempo, necesitan sembrar y regar esa plantita y sobre todo pedirle a Jehová que los ayude a tener con su Espíritu Santo para que puedan fortalecer la fe de sus hijos. Exactamente. Así es que, hermanos, sin duda alguna tenemos una labor muy importante que realizar, los que somos padres, ayudar a nuestros hijos para que estos amen a Jehová y fortalezcan esa fe. Muchas gracias, hermanos, por sus valiosos comentarios. Vamos a concluir nuestra reunión del día de hoy. Vamos a invitarlos a ponerse de pie para que entonemos juntos una canción a Jehová. La número 115 de su libro Cantemos a Jehová, que se titula Éxito en tu camino, basado en Josué capítulo 1, versículo 8, número 115.